Muy bien, bueno, dado que sé que tiene muchas dudas sobre lo que es el método APA, me di ahora sí que a la tarea de poder explicarles brevemente cómo va a funcionar. La realidad es que a veces le tienen un poquito de miedo al método APA, pero lo que debo decirles es que finalmente, si en algún momento de su vida ustedes han tomado un libro y han leído, y me refiero a libros que efectivamente hablan de investigación, entonces seguramente saben lo que viene siendo este método, el método de referencias y de bibliografía. Normalmente lo que ha ocurrido siempre es que casi todos conocemos el uso de las referencias, de las bibliografías, bajo un esquema que se denominaba Harvard, o así se llamaba. Para que puedan tener un poco de memoria en esto, quizás recordarán que cuando leían algunos textos, precisamente en alguna parte del texto siempre se colocaba un número 1, un número 2, un número 3, y así consecutivamente, de forma tal que en la parte final, al pie de la nota, de algún modo aparecía ahí tal cual la referencia. Se colocaba bajo un formato en donde tenía que venir el autor, el número del informe, el título de la obra, el año, y era muy complicado porque tendría que repetirse una tras una y obviamente los números eran consecutivos. Además de esto, una de las cosas que hacía complicado al método Harvard es que se utilizaban algunos acrónimos para no tener que repetir toda la cita. Algunos habrán leído o recordarán por ahí el IBID, IBIDEM, Opusiti y tantos más que de una u otra manera finalmente lo complicaban. El método APA tiene la misma base, la cuestión es que hay que hacer la referencia y bueno, en ese sentido la gran ventaja es que el método APA fue creado por un instituto que tiene que ver con psicólogos que hacen mucha investigación y que finalmente lo hicieron mucho más sencillo. Ha sido tan generalizado que hoy por hoy la herramienta que utilizamos prácticamente para poder hacer textos, que viene siendo el Word, lo facilita. Pocos de nosotros sabemos cómo utilizarlos y por eso voy a tratar de enseñarles. Insisto, lo único que tenemos que saber diferenciar para poder entender qué viene siendo la referencia, qué viene siendo la fuente, qué viene siendo la bibliografía. Y bueno, vamos a entender, por ejemplo, aquí tienen un texto que ahorita lo vamos a manejar, que la referencia se refiere cuando estás, valga la redundancia, a referir efectivamente la fuente de donde salió justamente esa información. Si leemos este texto que pongo aquí, según las cifras de la Asociación Mexicana de Capital Humano, actualmente CN Human Resources ocupa solo el 1% del mercado, el cual es liderado por las empresas Manpower y Adecco, y se coloca entre paréntesis González 2011. Esto es la referencia, estoy refiriendo una fuente de la cual salió la información. La fuente es precisamente ese documento, ese lugar en internet, ese sitio en donde de algún modo salió tal cual dicha fuente. Entonces, bueno, esa fuente se coloca normalmente en la parte que viene siendo la bibliografía. Dado que esto se haya entendido, esperando que esto se haya entendido, les voy a explicar cómo utilizarlo en Word. Pues bien, voy a tratar de explicarles brevemente esta parte. De antemano les digo que todo lo que voy a poner es completamente ficticio. Finalmente recuerden que lo que les están solicitando es un proyecto que tiene que tener completamente una característica de investigación, y como tal lo que siempre se espera es que efectivamente para desarrollar cualquier trabajo que les hayan solicitado, ustedes se hayan tenido que dar la tarea de investigar, de leer, ya sea con fuentes bibliográficas físicas o en algún momento con fuentes que tengan que ver con circunstancias electrónicas. Una vez que han leído efectivamente toda esta información, finalmente se tienen que dar a la tarea de comenzar a redactar su texto. Cómo meter la referencia y cómo hacer la fuente y cómo hacer la bibliografía es el punto que en estos momentos voy a tratar de explicarles. Vamos a suponer este texto que puede no tener en algún momento alguna relación. Dice, según las cifras de la Asociación Mexicana de Capital Humano, actualmente CN Human Resources ocupa solo el 1% del mercado, el cual es liderado por las empresas Manpower y Adecco. Para haber hecho yo esta aseveración se supone que yo tuve que haber leído algo. Si ya realmente leí algo y tengo esa información, bueno, entonces puedo proceder realmente a colocarlo. Y fíjense cómo lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Dentro del menú de Word, en la parte superior, ustedes van a buscar precisamente aquella que tiene que ver con la pestaña de referencias. En referencias aparece por ahí una nota que dice insertar cita. En insertar cita van a agregar una nueva fuente.
Y entonces van a colocar, por ejemplo, ahí el tipo de fuente o bibliografía. Y viene una serie de posibilidades: un libro, la sección de un libro, el artículo de una revista, el informe, un sitio web. Voy a ocupar en estos momentos un sitio web para que lo puedan entender. En el caso del sitio web se supone que yo lo leí. Muchas veces cuando utilizamos la computadora lo podemos tener. Entonces vamos a suponer que yo tengo el sitio web de donde salió esta aseveración. Yo estoy ahora en mi navegador. Ustedes podrán ver por aquí que hay efectivamente una página de Milenio en donde dice: Manpower por conectar la educación con mercado laboral en pro de jóvenes, pricing por 45 años y bono de demografía ventaja. Y este artículo lo escribió Alberto Aguilar. Entonces, ¿qué es lo que hago en mi Word? Bien sencillito, fíjense, y además todo lo puedo ir copiando. Aquí, cuando les abre esta ventana de un sitio web, ustedes van a poner el nombre: Alberto Aguilar. Colocan el nombre del sitio web, que bien vimos que fue milenio.com, y tal cual lo coloco. Puede ser que haya un subsitio, lo van a colocar. Después viene el año, la fecha, en donde, y eso es importante que comiencen ustedes a buscar dónde salió. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene la fecha y dice 12 de septiembre del 2014. Entonces, al regresarme a Word, pues le pongo el año 2014, le pongo el mes, que en este caso es septiembre, lo pongo normalmente con letras, y el día decía 12. Año en que realizó la consulta, se refiere a la fecha exactamente en donde ustedes están bajando esta información. En este caso, pues les pongo yo aquí la fecha del 2014, mes, también estoy en el mes de septiembre, y el día de hoy es día 16 de septiembre. La dirección URL, bueno, pues bien facilito, se van directamente a su navegador, seleccionan la dirección en la parte de la pestaña del navegador, lo copian y lo colocan ahí, de forma tal que lo aceptan. Y si ustedes se dan cuenta, de manera automática aparece ahí Aguilar 2014, es decir, ahí está tal cual. Vamos a suponer que la fuente fuera una fuente bibliográfica. Dice la siguiente, y entre comillas: CN Human Resources es una empresa que surgió en el año 2008. Desde el principio se visualizó como una empresa con perspectivas internacionales, según palabras de su director Alberto Ordaz. Es importante mencionarles que cuando ustedes están haciendo la referencia y ustedes están trasladando la información con sus propias palabras, la información no se pone entre comillas. Cuando la nota se va a copiar textualmente, se pone entre comillas. Importante, el APA dice que nunca puede haber notas referenciadas que sean textuales y que abarquen más de 10 líneas. Es decir, no se vale que hagan páginas y páginas y páginas con texto que va entrecomillado, 10 líneas más. En fin, esto se supone que aquí lo copié de algún sitio. Yo voy a ocupar, obviamente, me voy a insertar cita, agregamos una nueva fuente. En este caso voy a hacer el ejemplo de posiblemente un libro. Y vamos a suponer que el libro se llama, o el libro lo escribió en este caso un señor que se llama Enrique Bolio, que el título del libro se llama Nuestra Empresa, que el año que lo escribió fue en el 2013 y lo hizo en la Ciudad de México, y que además lo escribió, lo editó la empresa McGraw-Hill. En algún momento, como esto tiene una cita textual, le piden que le dé todos los campos bibliográficos, es decir, van a checar ahí y van a colocar solamente algunas circunstancias que pueda servirles o no pueda servirles, dependiendo si esto es o no importante. Revísenlo siempre. Como les decía, es una nota textual, es importante que aparezca una página o las páginas que van colocando. En la parte inferior les dice, incluso ahí hay un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que estaba en la página 125. Tal cual, le doy a aceptar y, como se dan cuenta, aparece tal cual ahí nuevamente la referencia por sí sola. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque ustedes van haciendo las referencias y se van colocando las referencias, pero no olviden que tienen que colocar en algún momento la cuestión de una bibliografía. Pues bueno, lo importante es que siempre no se vayan de seguido, inserten, por ejemplo, ya que después hicieron todo su texto, en la parte de insertar un salto de página y se van nuevamente a la cuestión de las referencias. Aquí junto a donde dice insertar cita, dice por ahí bibliografía, le dan clic a bibliografía y les dice, a ver, ¿qué vas a ocupar? Bibliografía o trabajos citados. No se hagan bolas, pongan bibliografía, seleccionen el recuadro de bibliografía y miren qué pasa. Pues mágicamente
aparece por ahí efectivamente el texto. Perdón, ya me di cuenta que hay un error en McGraw-Hill, pero no importa. La cuestión es que efectivamente se aparece la bibliografía por sí misma, y con esto, señores, ustedes resuelven este problema tan grande cuando les decimos pongan las referencias y las fuentes APA. Espero que les sirva. Muchas gracias.